Cuando estaba en Corea, pues Kai hizo las promociones de Rover. Ay, Entonces intenté participar en todo lo que pude, así de que para ir a las grabaciones. Y ya leí las bases y decía, no, manda tu video bailando Rover. ¿bailaste? Ajá. No me sabía la coreografía. No. ¿Sabes qué hice? O sea, Muy honestamente, ¿sentís que lo hiciste bien? no, claro que no. Fue horrible, bailé pésimo. Y lo mandé y gané. ¡Ah! Hola a todos, soy Sisi y esto es Todo en el Verso. Este es un podcast por y para fanáticos que explora el mundo de la música, el mundo del K-pop, el mundo del Weverse y vamos a conocer a otras fans, nos vamos a divertir mucho, así que empecemos el episodio de hoy. Para hablar de este grupo tan influyente, tan importante, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Ludmi. Hola, me autoaplaudo. Yo te aplaudo. Contanos, ¿quién sos? Yo soy Ludmi, soy creadora de contenido, también godín y madre de un gato gordo, multifandom, y pues sí, entre mis grupos favoritos está EXO. Bueno, vamos a hablar de EXO hoy. Estamos matching, me encanta, somos gemelas Como debe en ser. este mundo de Exoplanet. Y como ven, tenemos muchas mercancías de EXO. Y estoy muy emocionada por el episodio de hoy. Cuando me estaba preparando dije, ya quiero hablar de este grupo. Pero contame, ¿cómo caíste en el mundo de EXO? Yo me volví EXO-L en 2017. Ok. Ya conocía a EXO antes, Ujú. pero no me había hecho fan. O sea, yo antes estaba Mm. como solo en un fandom y de hecho como que EXO me abrió las puertas a ser multifandom. Ok. ¿Y qué fue de EXO que te convenció? Como que es este grupo. El performance 100% me Mm. atrapó. O sea, la primera canción que yo escuché, no me acuerdo bien si fue Monster o Kaching de EXO CBX. Ujú. Pero también, o sea, aparte de que esas canciones me encantaron, yo luego fui a buscar y me encantaron las presentaciones. De las primeras que vi fue Playboy, Ah, Artificial Love. No, ahí caes icónicos. completamente con todo Ujú, el nivel de performance que ujú. tienen. Yo creo que a mí me empezó a gustar EXO desde el debut. Los conocía desde el debut, pero voy a decir, su debut fue muy fuerte. Y vamos a hablar de eso, de Mama, porque Mama fue muy diferente a todo lo que estaba pasando en el mundo del K-pop. Entonces, para mí era diferente y yo era como, no sé si me gusta, pero SM, o sea, todo lo que sea SM me encantaba. Y cuando ya estaba Wolf y Growl, bueno, Growl a todo el mundo, o sea, el mundo entero del K-pop los agarró así. Un fenómeno Un total. fenómeno. Entonces, nada, o sea, los conozco a EXO desde que nacieron. Bueno, desde que nació EXO, no los chicos, obviamente, La mamá de EXO. pero claro, cuando los veo es como, pienso que EXO es mi juventud, porque pasé como, claro, como mi primaria, mi secundaria escuchando a EXO. Bueno, y llegamos a 2025, que es increíble. Pero contame, ¿cómo ves el debut como una fan que entraste al fandom más tarde? O sea, entré al fandom más tarde, pero me encariñé mucho con EXO. Hubo cosas que me llamaron muchísimo la atención de ellos que no había experimentado con otros grupos Mm, antes, ¿no? Una cosa que me cautivó mucho de ellos era como el nivel de performance que manejaban, o sea, súper teatral. ujú. Eso yo creo que es el tema principal. Yo soy bien teatrera, me encanta el teatro, me encantan los musicales y todo eso lo encontré en los performances de EXO, ¿no? O sea, Ujú. las expresiones faciales que tienen todos ellos, la calidad vocal, porque pues sí, EXO tiene una de las mejores Uf. líneas vocales en el K-pop. Entonces eso me cautivó mucho y cuando encontré Mama, justo me encantó este tema dramático. Sí. De No, que no te espantó. no, al contrario, porque sí me había pasado con otros grupos, justo como VIX, que como que, me sacaba de onda Mm, porque tienen como este concepto más dark, ¿no? Pero con EXO, o sea, algo que me cautivó mucho fue que tenían la storyline, o sea, esta claro. línea dramática y de tema que van abordando en todos sus videos y que justo empieza en Mama, ¿no? O sea, Ujú, es un concepto fijo y eso definitivamente me encantó. Y creo que de hecho fue de los primeros grupos de K-pop ujú. que lo empezaron a implementar. Sí, 100%. Y
para nuestra audiencia que por ahí no conoce tanto sobre EXO, hay que dar un poco de contexto. EXO debutó en 2012, eran un grupo grande que estaba dividido entre... Había como 2 subunidades bajo de EXO, entonces EXO K y EXO M. Entonces EXO K cantaba en coreano y EXO M cantaba en chino mandarín. Entonces estos 2 grupos se enfocaban como en 2 diferentes audiencias, pero formaban parte del mundo de EXO. Y lo que estaba diciendo de la historia, del concepto, es que cada uno de los chicos tenían un poder. Y eso era muy loco en ese tiempo, porque es como tener una identidad, una historia, estás creando un mundo, un universo enteramente nuevo. Entonces, bueno, hay que ponerte a prueba. ¿Te sabes los poderes de cada uno de los chicos? Sé que estamos platicando un poco, pero hay que ver si lo sabemos. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, empecemos con EXO K. Ok. Baekhyun, luz. Ok. Suho, agua. Sí. Chanyeol, fuego. Ya iba a decir Chen. Chen está en la otra EXO. Sehun, viento. Kai. ¿Quién lo ha dicho? Kai, teletransportación. Dio. Tierra. Sí. Y después EXO-M, Chen. Chen. Electricidad. Sí, el rayo, como el rayo. Ajá. Y Xiumin. Xiumin, nieve. Hielo, ¿no? Sí. Hielo. Lei. Lei, sanación. Ok. Bueno, bastante bien. Lo hicimos bastante bien. Producción nos está mirando como, ¿qué es esto de poderes? No, y cuando se enteren de que eran aliens. No, bueno, o sea, no son humanos, son de otro mundo. Bueno, ya. Planeta. No, eso ya es otro concepto. Pero claro, empezaron con una historia muy fuerte. Sí, demasiado. Uh-huh. Que sí fue como que algo innovador, ¿no? Para la industria en ese momento. Uh-huh. Entonces, así es como viste Mama. ¿Y cómo experimentaste el resto de las eras, como Wolf y Growl? El primer comeback que me tocó fue Coco Pop. Eso ya fue después, claro. Después. Pero, o sea, viendo como que todas las eras, en Growl igual el nivel de coreografía era bárbaro. Y pues justo el video de Growl, pues fue todo un fenómeno y también es muy especial la forma en la que está grabada. O sea, cambió la historia de cómo se graban videos en K-pop, porque hicieron toda la coreografía en un one shot, que eso no se había hecho antes, y obviamente hacer como una coreo de 3-4 minutos en un one take y que haya como diferentes formaciones y que los chicos estén corriendo detrás de la escena para cambiar todo eso fue increíble. Y creo que en el video musical que postearon, creo que a Kai se le cae la gorra, pero nadie se dio cuenta y seguían bailando. Entonces creo que por eso cambió la historia. Sí, fue totalmente distinto. Y bueno, EXO ha cambiado la historia varias veces. Claro, eso fue uno de los momentos nada más. Uno de los iniciales. Claro. Entonces, Growl y... ¿Qué vino después de Growl? Overdose. Ajá. Y Overdose fue un 180 también. O sea, creo que el concepto de... como de doctores, ¿no? Blanco y negro, como más dark. O sea... Laberinto. Claro, era como diferente. Sí. Y creo que el baile también. El baile cuando empiezan y están como... Ni sé cómo describir el salto, ¿no? Claro, y como que haces así, después hacen como come in. No lo vamos a poder bailar acá, obviamente, no pero véanlo por favor para ver lo loco que era la coreografía. Claro, y bueno, tuvimos Overdose y después tenemos otras eras como Monster. Y después ahí es cuando te metiste a todo esto, ¿no? Sí, justo Monster, pues fue mi primera, ahora sí que fue mi primera impresión. Ahora sí. Pero hoy, perdón, antes que vayamos a eso, ¿vos pudiste presenciar como los videos icónicos como EXO Showtime o como los videos de donde se peleaban por la misma chica? No sé, como había muchos videos así. El EXO Next Door también. Claro, ¿no? EXO Next Door, sí. Todo. Uy, me siento muy vieja porque es como, no puedo creer que pasamos por todo eso. Sí, o sea, está chistoso porque justo no tiene mucho que le di un rewatch a EXO Next Door y traen los celulares súper distintos. No. O sea, ahorita como que ha pasado, hasta eso es poquito tiempo, pero sí se siente así como si hubiera sido mucho. Sí. Pero sí, o sea, ahora sí que cuando entré al fandom me puse al corriente con todo y EXO Next Door fue como de los primeros K-dramas que vi porque a mí no me hacías ver un K-drama. Me costaba mucho trabajo como que. Pero EXO Next Door es
el de Lulu de los K-dramas. Sí, es para que los idols. es ponerte como la perspectiva de fan, así de, Sí. ¿qué pasaría si a ti te pasara? Aparte, o sea, la historia de EXO Next Door es que siguen siendo artistas ellos y nada más como que se vuelven vecinos de la chica y es como la chica que se vuelve como que no puede decidir entre los chicos. Y se pone hasta roja. Ay, no. En su momento me acuerdo que sí me daba así como no estaba acostumbrada al formato de K-drama, era como, ¡ay! ¿No? Como que hasta me da pena verlo. Claro, claro. Bueno, eso también cambió la historia haciendo un poco, ¿no? Sí, y pues también como que empezó ahí una moda en la que varios grupos sacaron sus dramas. Como sus POV dramas. Sí, De como, con la sí, perspectiva de la fan. sí, la fan, claro. Muy fanfic, así Muy como muy fanfic. tipo fanfic. Pero me encanta. Entonces, entraste en el mundo durante ese tiempo. ¿Pudiste ver todo lo de antes? Me encanta que sí seguiste siendo fan, porque yo siento que ahora si veo los videos de 2012 digo, uy, no, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué? El pelo así, todo, no, me espantaría, pero me encanta que te quedaste en el fandom. Es que ahí no había pasado tanto tiempo Ah, tampoco. claro. Y a mí me resultó muy innovador también. O sea, como justo ahí abrí mi puerta a ser multifandom, Ujú. pues el irme involucrando con la historia de EXO era totalmente nuevo para mí, Ujú. ¿no? Dentro Claro, del entonces cuando viste Coco Bob y todos los comebacks después, es como que ya eras fan y dijiste que, o sea, como que decidiste que esto sí era para vos. Sí, yo dije, aquí me quedo. Y aquí seguimos. Y aquí hicimos en Años han 2025. pasado y aquí Y seguimos. siento que hay otros momentos icónicos, ¿no? Como por ejemplo cuando ellos hicieron su performance en los Winter Olympics de Pyeongchang en 2018. Sí, a ese sí me tocó ya siendo fan. Sí, ¿no? Yo creo que ese momento fue un momento de orgullo como EXO-L, como, wow. O sea, ellos sí están al nivel De de representar fama a y su país. representación Sí. de la cultura coreana. Fue increíble. Justo Kai bailando, ¿no? Un baile tradicional. Ujú. O sea, me acuerdo que esa vez, creo que la transmisión fue como a las 5 de la mañana. ¿Vos te quedaste despierta mirándolo? Me paré temprano, pero bien descarada. Yo en la tele de la sala, yo ni modo, el que esté Ujú. durmiendo, pues que se despierte. Uy, no me Toca ver importa. a EXO en los Olímpicos. Ujú. Y no solo eso, o sea, ¿qué otros momentos icónicos hubo? Creo que EXO también definió que son los reyes del tema de inviernos en el K-pop. Claro, O sea, ahora cuando escuchamos como claro. First Snow o Christmas Day, esos son todas canciones de EXO. Y que cada año tenían un álbum con la temática de De invierno. Me acuerdo del primero, no sé si estabas para eso, pero todos se sacaron la misma foto Ay, con me los ojos encanta, cerrados. Me encanta esa foto Tipo, súper ¿quién icónica. es quién? Hace poco hice un quiz a donde te ponían la foto, pero la volteaban y tenías que adivinar quién era. No. Esa es fue el arma de los haters del K-pop mucho tiempo. Era la que usaban para decir, sí, se ven iguales. Se ven todas iguales. Pero mira que sí se veían iguales. Es que sí Eso no teníamos. lo puedo negar. Hasta para los fans era así de, ¿Quién es quién? O sea, aparte si haces como solo zoom in a un cachete, no, ¿quién es? No, ese fue el primero, fue el más icónico. Pues es la de, ¿dónde está la de The Sí, First Snow, no? Que a la fecha sí. es Navidad y The First Snow trae el número No, 1 yo lo escucho siempre. en junio, no me importa. Bueno, eso fue como definieron como su reputación en K-pop, creo. Pero no solo eso, ellos también fueron triple million sellers también de sus álbumes. Y creo que fueron uno de los primeros. Y eso es solo como un poquito de toda la popularidad que tenían en el momento, ¿no? Ahorita que mencionas lo de Triple Million Sellers, hubo algo como un logro de EXO que estuvo muy marcado. Ok. Porque justo cuando salió ese álbum, el de XOXO, el repackage, cuando Ay, salió Grow, amo EXO. EXO es albumazo. Es el álbum, el mejor álbum de K-pop. Ese es mi favorito también. Gran álbum. Gran claro. álbum. O sea, todas las canciones, ¿eh? Todas. Bueno, temazos. listo. Bueno, pero cuando sale ese álbum, o sea, hubo un récord de ventas que no se rompía desde H.O.T., o sea, en los 90s. Y pasaron 14 años y EXO fueron los que rompieron ese récord de ventas físicas. Wow. Porque aparte, pues la industria tuvo un cambio pues cambió mucho, ¿no? La forma en la que consumíamos música por la llegada de medios digitales, etcétera. Entonces, pues ese fue un gran logro. Sí. Lograr romper ese Aparte, creo que récord. cuando EXO empezó a
a tener la fama. No sé si había photocards y toda esa cultura todavía. Empezaba, ¿no? Porque Claro, era de que ¿no? en las inclusiones, o sea, todavía en muchos de los álbums de EXO solo venía una photocard. Claro, era una cultura diferente. Sí, Claro, entonces creo que eso también de que antes de que K-pop sea tan global y tan como más normalizado ahora, digamos, que EXO ya había encontrado esa popularidad en Asia por lo menos. Bueno, también globalmente, internacional. claro. Sí, sí, Entonces sí. creo que es eso, que como ellos fueron uno de los bueno, yo personalmente, yo siento que fueron uno de los primeros en abrir ese mundo de K-pop al resto de las fans Sí, internacionales. a traspasar fronteras, ¿no? Ujú. Literalmente definieron la historia de K-pop. Marcaron el inicio de la Sí, tercera generación. Aquí ellos obvio. dijeron bautizamos. Ahí empieza Bautizamos, la tercera obvio. generación. Pero bueno, obviamente todos tuvieron como sus carreras solistas también. Como Dio cuando empezó su actuación. Ay, me Dije, encanta. "Ah, no sabía que Dio podía actuar así. Y tú en EXO Aparte- Next Door no lo vi tan actuador, oye. No, es que antes de EXO Next Door, o sea, él por ejemplo en EXO Showtime era muy introvertido. Sí, Y es como, En a él le da general. vergüenza hacer cosas. Entonces era como, no va a poder actuar. Pero cuando lo ves actuar es como, no te conocí de este lado. ¿quién No, sos? súper buen actor. Aparte, su primer drama, su character era un poco más chiquito, pero era alguien que tenía como una salud, o sea, problemas con la salud. Y creo que verlo a él actuar así fue como, wow, o sea, no cualquier persona que dice que puede actuar lo puede hacer así. Es como, él es un actor. O sea, actor. No solo claro. como idol que intenta, bueno, no intenta o que actúa, Claro. sino que sí es un actor y Como está que tiene ese preparado en ello. talento. Y creo que él ya se definió así como un actor y como un cantante. Sí, Voz única, actuación a 100, o sea. y ha sido muy galardonado también en ese aspecto, ¿no? De la actuación. Ujú. Y creo que el resto de los chicos también empezaron a encontrar sus propias carreras, ¿no? Sí. I 100 Days My Prince, el drama Sí. histórico, fue como de los primeros dramas que me acuerdo que en verdad me encantó, Ujú. porque te digo que a mí me costaba trabajo verlos. Claro. Y justo lo vi por Dio y me Ujú. gustó muchísimo, me gustó Ujú. muchísimo. A la fecha, se lo puse a mi abuelita hace poco, hace como 2 años Sí. en pandemia y mi abuelita, recomendado por mi abuelita, así que Me encanta. Y sé que a vos te gusta uno de los chicos que está por acá. Contame sobre su carrera solista también, que creo que es importante hablar. claro, pues aparte fue el primer integrante de EXO que sacó mini álbum, Creo que sí. si no mal Ujú. recuerdo, fue como en 2019 con el City Lights de Mm. Baekhyun. Estabas hablando de Baekhyun. Ah, sí, por si no saben. Por cierto, estabas hablando Uno de Baekhyun. los mejores vocalistas del mundo. Definitivamente, muy destacado. O sea, algo que justo me gusta mucho de Baekhyun Ujú. es la dedicación que tiene siempre por mejorar, Sí. por dar lo mejor de él y que, o sea, a pesar de que es un cantante súper, súper talentoso, sigue tomando clases de canto y se ve reflejado en su trabajo todo el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces justo el debut me acuerdo que fue con UN Village. Ay, su Dios. canción debut. Y hay como una parte de la canción donde lo canta en como un solo breath, como que no sé cómo lo hace, pero cuando lo cantó Cosas de Baekhyun. cosas de Baekhyun, como que cuando lo cantó dije, ¿cómo hace este chico? Sí, está cañón. Pero creo que él también se definió muy bien como un artista solista y tiene como sus propios colores. Lo puedes ver en UN Village, lo puedes ver en Candy. Y ha experimentado Bambi. mucho con distintos conceptos, ¿no? Sí. Recientemente también Elevator también nos muestra como otra cara más. Siento que este último comeback también tiene como que un poco más sexy, como que más Sí. atrevido. Entonces, me encanta que muestre tanta, pues su gama, ¿no? De conceptos y del artista tan versátil que es, tanto Claro. dentro como fuera de EXO. Bueno, que nunca está fuera de EXO porque él siempre se encarga de poner el nombre de EXO en alto y de hacer Obvio. ver que EXO pues es parte importante de él, ¿no? Ujú. Bueno, solo hablamos de algunos chicos, pero para la gente que quiera saber más, si hablamos de cada uno, vamos a hablar por 3 horas acá. Bueno, Sí, más. nos vamos a tardar 1 hora siglos. por miembro. Vamos a tardar mucho. Pero también hay subunidades. Y creo que eso también es increíbles. importante de mencionar. Al principio era EXO-K, EXO-M, pero empezamos a tener EXO Sechan, EXO Chembekshi y esos Hasta dos. ahora esas dos. Esos dos. El debut siempre esperado fue EXO Sky,
que nunca llegó, pero llegará pronto. Manifestemos. Sí. Manifestemos pronto debut de EXO Sky. Pero sí, o sea, eso también, por ejemplo, Chen Baekshi tiene este toque súper divertido, ¿no? Que son como comebacks muy dinámicos, las canciones en sí son divertidas. Los videos musicales re graciosos. Me encanta. Cuando Baekhyun se pone como chica. Ajá, también. Y aparte, pues tienen rolas muy icónicas los Chen Baekshi también. Sí. Bueno, y contame, ¿te ha tocado verlos a los chicos en persona? Sí, afortunadamente. Yo creí que eso no iba a pasar, la verdad. Bueno, sé que las dos fuimos al SM Town en México. Sí, claro. Así que nos tocó verlos como a Kai, Suho y a Chanyeol como solistas. Los tres cantaron sus propias canciones y también hicieron un special stage. Pero a EXO como grupo, ¿te tocó verlos? Sí, me tocó verlos. Fue al fan meeting, creo que fue el 11. Fue en 2023. Sí, fue el fan meeting. Yo también fui a ese. El de Corea. Sí, el de Corea, porque también hicieron en Japón ese ya, ¿no? ¿Qué día fuiste? ¿Hubo 2 días? El primer día. Creo que el fue que el 8. Había que usar naranja y verde. Y verde, sí. Yo también, bueno, estuvimos en el mismo concierto sin saberlo. Sí, ahí no nos conocíamos todavía. Nos conocíamos por corazón. Estábamos conectadas ya, había planes para el futuro. Para el podcast. Para el podcast. Así. Pero sí, esa fue la única vez que los viste entonces. Sí, o sea, como EXO. Como grupo. Ajá, porque la primera vez fue cuando vino Super M aquí a México. Wow. Con Kai y Becky. Porque te digo que me empezaron a gustar como antes del concierto. Claro. Y una no y te tenía tocó la dinero. Pandemia y todo. Sí. No, yo me volví loca. Sobre todo con Kai. Me da risa que digo que mi bias es Baekhyun, pero siempre que hay algo relacionado con Kai se me zafa la tacha. Pero Baekhyun fue tu primer bias cuando entraste. Sí, y, o sea, siempre ha sido mi bias. Pero siempre, Kai siempre. es tu bias. Pues podríamos decir que es mi wrecker. Ok. En EXO he sido una chica fiel. Siempre. Me encanta. Entonces, ¿viste a Super M y después viste a EXO? Sí, y aparte, bueno, yo me fui de intercambio a Corea. Entonces, lo que más me emocionaba era coincidir con la salida del servicio militar de Baekhyun. Sí, ok. Entonces, ¿te fuiste a Corea por EXO? No necesariamente. No, hay que decir que sí, Pero fue un gran factor. Pero te tocó al tiempo. Fue justo, todo coincidió. Todo se alinea, a final de cuentas. Por eso, y se alineó de que estamos las dos en el podcast hablando de EXO. Así y que las dos estábamos en ese concierto. Bueno, increíble. Yo lloré en ese concierto. Yo también. Mucho. Fue mi primera vez viéndolos después de mucho tiempo. La primera vez que los vi fue 2016 en Los Ángeles. Entonces creo que como pasó tanto tiempo y yo pensé en un momento, dije, por ahí no van a hacer concierto global o no harían un concierto, punto. Pero creo que verlos juntarse de vuelta, sacar Cream Soda y todas las nuevas canciones fue como un alivio al corazón. Como que sí, seguimos siendo uno. Sí. We're still one. Todavía. EXO para siempre. Claro. EXO para siempre. Bueno, contame tu memoria favorita de EXO, entonces. Ay, es que tengo muchas. Como que, de hecho, ahora que lo pienso, mis anécdotas favoritas o las más chistosas me han pasado con EXO porque sí he hecho algunas, bueno, no locuras así de locura definitiva, pero sí me han llevado a hacer cada cosa los EXO. Justamente, pues cuando estaba en Corea, me tocó ver a Baekhyun en el Love Song Festival, que fue como 2 semanas después. ¿Era el de jazz? Ok. Ese. ¿Tú también fuiste a ese? No, ese no fui, no llegué. Pero contame, esa es tu anécdota favorita. No, tengo 2. Bueno, contanos todas. Y yo pensando, tengo 2. Sí, o sea, justo ese... Bueno, yo nunca he acampado por ningún artista. No acampé, quiero aclarar que no acampé aquí, no. Pero me parece súper temprano ese día. O sea, llegué ahí como a las 6 de la mañana para formarme y estar hasta enfrente. Wow. Lo más adelante posible. Y ese era como... O sea, el concepto del festival era un picnic, pero era un picnic que tú llevabas tu tapetito. Entonces ahí te estabas todo el día y ahí puse mi tapete y me acuerdo que aparte me hice súper amiga de las que estaban al lado. Ay, qué ellas lindo. hablando en coreano y yo en inglés, ¿eh? Vete a saber si sí nos entendían. ¿Pero se entendían? Pues en mi cabeza sí, y en la de ellas yo creo que también. Pero somos amigas. Sí, y justo iba con una amiga colombiana y mi amiga así de...
¿Vos entendés? Sí, y ella como, creo que no estás diciendo lo que ellas creen, no sé, o sea, como que no creo que se estén entendiendo, pero yo llevaba mis papitas mexicanas. Ok. Y me acuerdo que hasta les convidé y ellas nos dieron galletitas, o sea, fue como que de esas veces en las que caes en cuenta del poder de la música y de cómo realmente trasciende barreras de idioma, de nacionalidad, porque eran unas señoras coreanas y venían a ver al que se iba a presentar antes, eran ya señoras, antes de Baekhyun. Y justo cuando se fueron, cuando salió su artista, y de hecho nos dijeron, anímenlo mucho, entonces salió y nosotros, ¡ay, qué tierno! Y Qué luego tierno. se fueron y nos dieron su lugar. Así Y ustedes de así gracias. acá. Sí, gracias. Ese es el lugar que queríamos. De hecho, solo platiqué con usted. Ay, no. Y las señoras viendo esto de... Fue súper bonito, la verdad, me encanta. Ay. Y el segundo recuerdo favorito que tengo también es uno chistoso. Bueno, en mi cabeza es chistoso. Bueno, no importa, contanos. Es que yo soy una K-popper defectuosa, para mi desgracia. ¿Cómo que defectuosa? Es que, o sea, yo no sé bailar. Pero es que lo intento, lo intento, ¿verdad? No, yo tampoco. No te Habemos hace muchos. defectuosa. Bailás en tu mente, En eso la es lo mente. que importa. Exacto, le pones play y aquí. O Claro. que mueves las manos. Claro, no. Eso nos pasa a todos. O sea, como que sí me duele un poco porque siento que es una forma importante de convivencia, pero no fue impedimento para que esta anécdota pudiera llegar a Ok, ocurrir. dale, contanos. Que fue que cuando estaba en Corea, pues Kai hizo las promociones de Rover. Ay, Entonces intenté participar en todo lo que pude, así de que para ir a las grabaciones, porque traía mi lightstick, o sea, cumplía con todo. Okay. Pero está bien raro porque era de que sacaban el anuncio a las 9 de la noche y si, o sea, era como que se registraban las personas y cuando se acababa el registro ya cerraban todo. Entonces no era como rifa, no tenías más oportunidad. Y siempre me agarraban a mí papando moscas cuando llegaba la notificación. Y en eso sacaron una dinámica para bailar con Kai. No. Sí, de que era, hagamos el challenge de Rover más grande del mundo. Y ya leí las bases y decía, no, manda tu video bailando Rover. Y vos bailaste. Es que me la pensé, porque dije, yo no sé bailar, o sea, no me van a escoger. Pero yo, o sea, yo tengo lo contrario al síndrome del impostor, yo tengo el síndrome del superhéroe. Qué bueno, es lo mejor. Claro, entonces yo creo que todo lo puedo. Y esa vez no fue la excepción y justo, o sea, te daban como 2 días para grabarlo. Y yo en mi cabeza estaba, ¿lo haré? ¿No lo haré? Pero justo yo traía una racha en la que todo en lo que participé en Corea me lo gané. O sea... Qué suerte, ¿eh? Qué suerte. Sí. Yo estaba en Corea al mismo tiempo que vos y no gané nada. Así que me la robé. Me robaste mis puestos para ver a Kai y a Becky. Bueno, contanos, entonces, ¿bailaste? Ajá. Sí, o sea, hace cuenta que faltaban literal media hora para mandar el video. Estaba en clase de historia, me salí, dije, sí lo voy a mandar a la goma. Pero no lo habías aprendido. No me sabía la coreografía. No. ¿Sabes qué hice? O sea, vivía pues en mi humilde cuarto de 1x1. Media hora. Tenía media hora. Puse el video de Rover acá. Puse la cámara acá y yo viendo el video descaradamente, cínica, ahí grabándola. ¡No! Toda tiesa. Y dije, se juega. Me quedaban 10 minutos, pon tú. Y yo, afortunadamente vivía en el dormitorio. Pero, que espera, ¿era toda la canción o eran como...? Solo era el solo coro. Ah, El bueno. coro. Aún así fue muy difícil para mí. Sí, Era un alto claro. nivel de performance, más nivel que hay. Entonces ves mi video y traigo una expresión facial así. O sea, de que estás mirando en realidad video. a la otra pantalla. Estoy viendo el video en la otra pantalla y aparte nada más me reía de repente como, no es posible que esté haciendo esto. Y yo, Bueno, muy honestamente, ¿sentís que lo hiciste bien? no, claro que no. Fue horrible, bailé pésimo. Y lo mandé y gané. ¡Ah! ¡No! ¿Y qué Entonces no lo hiciste pésimo. Lo hice pésimo. Pero si ganaste para verlo acá, no lo hiciste pésimo. No lo hice pésimo. O sea, me dio mucha risa porque otra chava, no era amiga mía, pero otra chava concursó y me dijo, pero el tuyo estuvo horrible. No sé por qué ganaste. ¿Te dijo eso en tu cara? En mi cara. Porque le dije, obviamente le voy a contar de que, ¿qué crees que gané? Y me dice, ¡ay, yo no gané! pero lo hiciste horrible. No sé cómo ganaste. Pero una vez tenés que tratar en la vida. Mira si te quedabas en esa clase de historia. Sí. Bueno, esto no es para decir que la gente se salga de clase de historia. Por favor, quédense en la escuela.
Bueno, o sí, O sí, quién para sabe. poder Hay ganar. oportunidades que a veces uno tiene que tomar. Y pues sí, esa vez gané. Desafortunadamente se canceló el mero día, Va. pero ya saldamos cuentas, Kai Pero y yo, ya sabes después. de que sos capaz Soy capaz de bailar. Sí, tengan en el media síndrome hora. del superhéroe, o sea. Después no se vamos a puede. bailarlo. Exacto. Bueno, mejor no. Fake it till you make it. Eso. Sí, fíngelo hasta que se Fíngelo haga y realidad. lo hiciste realidad. Sí, yo dije, yo la más Y idol. casi lo viste Sakai. Casi. Así que... Yo dije, él me educó, aquí no educó una perdedora, aquí educó a una chica ganadora. Me encanta. Esa personalmente es mi anécdota favorita de una la EXO. mía también. La mía también. ¿Cuál es tu tercera anécdota? A Suho lo fui a ver también al musical de Mozart ese año. Ese año hiciste de todo. Ese fue mi año EXO-L. Dijiste año de EXO-L. Año EXO-L, verdaderamente. Entonces lo viste en un musical. Sí, y pregúntame, o sea, si entendía algo del musical. No, pues Estaba cantando todo en coreano. todo en coreano, no había subtítulos. Fuimos a la opening night. Fue así de, no, claro que tenemos que estar ahí. Okay. Y justo como me gusta mucho el teatro musical y Suho tiene una gran carrera en teatro musical también, pues dije, ahí tenemos que estar para apoyar. No entendí nada, claro que no, pero me encantó. También llegué a tomar clases de baile con Baekhyun y con Kai. Que daban como en internet, pusieron unas clases. Igual, pues yo sin saber bailar. Era en plena pandemia. Pero me encanta que decís que no sabes bailar, pero ya como 3, 4 veces tus anécdotas siempre te involucran algo de baile. Así que creo que te podemos definir como bailarina ahora. Claro, ya, yo main dancer. Debútenme. Ay, bueno, muchas gracias por contarnos. Bueno, platicamos de la trayectoria de EXO, hablamos de cosas graciosas y siento que hablamos como 1% de toda la carrera de EXO. Nos falta hablar hay que dedicar un episodio por chico, la verdad. Sí, por favor. Para hablar de todo. O sea, la verdad es que el logro de EXO, creo que el legado que están dejando, bueno, en su generación y todas estas generaciones es muy notable. Siempre se ve a gente haciendo covers de Growl, haciendo covers de Love Shot, de Love Me Right. Ni llegamos a hablar de Love Shot. La verdad es que hay demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Hay mucha. No corten las cámaras, sigamos hablando. No. Pero bueno, pasemos a nuestra próxima sección que se llama Weavers al momento. En Weavers al momento hablamos de las actualizaciones, las noticias que estuvo pasando en el mundo del K-pop y el mundo del Weavers. Así que empecemos con unos highlights de esta semana. El primero es que Weavers está teniendo unos eventos para Jin, que Jin está en tour ahora como artista solista. Estos eventos están pasando en Dallas y en Tampa, y el de Dallas va a ser como un arcade game bar y el de Tampa va a ser como un Army Night Market. Así que si quieren más información sobre ambos eventos, fíjense en Weavers. Y mi próximo highlight, primero de todo, felicitaciones, es que Katseye acaba de alcanzar 1 millón de seguidores en Weavers. Katseye está teniendo su momento con Gabriela, Gnarly, Touch, todo, y es muy increíble pensar de que las chicas solo estuvieron acá por 1 año, pero ya están teniendo mucha popularidad. Así que bueno, eso fue Weavers al momento. Vamos a ir a nuestra próxima sección llamada Zona Fan. En la zona fan de hoy vamos a jugar Yo Nunca, pero edición EXO-L, un poco especial. Amamos. Así que vamos a jugar vamos a poner nuestros dedos y si te aplica la oración tenés que ponerlo para abajo. Ok. Sí. Para la gente que está viendo, por favor jueguen con nosotros. Díganos cómo les fue en esta dinámica. A ver cuántos dedos les quedan. Dale, eso. Bueno, primero, lloré con Miracles in December. Con Miracles in December yo no. Mi favorita es la versión en chino. No sé si ahora me sé todavía las letras, pero cuando era chiquita me la sabía, me la resabía. De todo corazón. Y mis papás me decían, por favor, déjala de cantar. ¿En chino te sabías nada? Obvio. Bueno, pero tú tienes Pero claro, sí. Y mis papás que saben chino me decían, por favor, deja de cantarla. Y bueno. Próxima. EXO Next Door. Claro. ¿Vos la viste cuántas veces? 2, creo. Bastante. Bastante. Yo creo que bastante. Bastante. Próxima.
Uy, este no sé si te aplica a vos, porque decís que sos fiel. Tuve un bias y después cambié 3 veces. No, chica fiel. Yo sí. Yo creo que en todos los momentos tuve diferentes biases. ¿Quién fue tu primer bias? Mi primero fue Dio. Ajá. Después me gustó Kai. Después me gustó Sehun. Después me gustó Chanyeol. Y creo que... Todos. no, después como que volví... Todos. Ok, próximo. Este es para vos. Ok, Me personal. sé la coreografía de Love Shot. Obvio. ¿Te la sabes bailar? Fíjate que de hecho esa sí me la traté de aprender. O sea, Wow. me acuerdo que estaba mi tío y yo, a ver, dime cómo se ve. Genuinamente, dime cómo se ve. Y mi tío como, sí, muy bien. No, mintió para convivir verdaderamente. O sea, para tratar de sobrevivir. Para que yo no me ofendiera, Claro. pero yo creo que no estaba saliendo muy bien. Bueno, pero la coreografía. es fácil. Sí, claro. Pero no nos pidan que la bailemos. No, gracias. Okay. Uy, este no sé. Grité We Are One en algún momento random de la vida. A lo mejor en el cine, de que en alguna proyección Claro, de pero fans. en un momento random. O sea, no sé si como que si estaba lavando platos y digo We Are One, ¿entendés? Como que eso creo que es de random. que de la nada. No, la verdad creo que no. Yo creo que yo tampoco. Ok, próximo. Me sé el intro de Mama. Claro. Careless, Shook, Anonymous. Empieza un culto aquí. No, estamos muy... Bueno, para la gente que no sabe, es un culto. Total. Sí. Próximo. Hice streaming en loop solo para subir los views. Sí. Tipo, lo pones ahí, haces tus cosas, volvés y sigue. Que luego te dicen, no, así no se hace. Pero pues una en ese entonces a lo mejor no sabía. No se sabe. No se sabe. Uy. Sigo esperando un comeback grupal completo. Siempre. Lei, te estamos esperando. Vuelve a casa, por favor. Sí. ¿Viste que Lei y Kai subieron un video hace unas semanas, unos meses? Sí, bailando. Fue con Wait on bailando Me, ¿no? Wait on Me, creo. Sí. Ay, mi corazón. Familias Sí. reunidas. Me encantó. Ok. Uy, este por ahí es para vos. Acompañé a otro fandom, pero nunca dejé de ser EXO-L. Claro. El verdadero We Are One por siempre. EXO es para siempre. EXO Yo es sí, para yo creo siempre. que es como que, bueno, como nuestra audiencia seguro sabe, me gustan muchos grupos, pero en el corazón siempre es EXO. Se mantiene. Se mantiene ahí. Siempre presentes. Y bueno, y último. Los banco en cada proyecto individual que tienen. ¡Claro! Te bancamos, EXO, y a todos los chicos que están en EXO. Amamos, aquí apoyamos su marca personal y todo lo que hagan como solistas. Sí. Bueno, ojalá que divirtieron esta dinámica. Cuéntenos cuántos dedos les quedó. ¿Cuántos dedos te quedaron a vos? Según yo, si no recuerdo, yo ya los dejé moví, pero según yo quedé algo así. Ok, bastante bien. Sí, bastante bien. Yo ya no me pregunten. Después hay que ver esto de vuelta para ver cuántos me Para quedaron. contar si no hicimos trampa. Ay, bueno, pero muchas gracias de vuelta por venir al podcast. Siento que se nos fue la hora muy, muy rápida. Demasiado. Y siento que ni pudimos hablar del 100%, ni Nos 50%. Nos faltó un montón. Así que tenés que volver de vuelta para seguir hablando. Aquí esperamos la invitación para EXO parte 2. EXO parte 10 necesitamos. Una serie. Claro. Bueno, ¿y a dónde te podemos encontrar? ¿Cómo nos conectamos? Ah, claro. A mí me pueden encontrar como @chilaquidiot en TikTok e Instagram. Soy Ludmi, pero sí, me encuentran como @chilaquidiot, entonces ahí nos estamos viendo. Bueno, contanos, ¿por qué es Chilaquidiot? Es que me gustan mucho los chilaquiles. Ok. Sí, o sea, quizá elegí mal mi marca personal, pero está icónico el nombre. Ahora sé que te gustan los chilaquiles. Sí, son mi comida favorita. Ok. Está claro, está en el nombre. Sí. Bueno, y para la gente que quiere conocer más sobre Todo en el Verso o quiere conocer sobre nuestra versión en inglés llamada Pod in the Verse, acá le dejamos toda la información para que nos conozcan más. ¿Y nos despedimos? Nos despedimos. Soy Sisi. Soy Ludmi. Y esto fue Todo en el Verso. Chao.